Muy bien, seguimos entonces conversando con quien fuera concejal de Cultura y Educación del ayuntamiento, el excelentísimo ayuntamiento de Cedejín, en la comarca del noroeste de Murcia, un hermoso pueblo de que nosotros siempre les estamos hablando. Y estamos hablando evidentemente de educación. Y yo ahora le preguntaría, ¿cómo se elige? ¿Cuál es el proceso de elección del profesorado aquí en España? El proceso de elección del profesorado es a través de oposiciones. Las comunidades autónomas, cada una de ellas convoca oposiciones a las distintas especialidades, tanto de primaria como de secundaria, y el licenciado, porque ahora son todos licenciados, tienen el grado, y ya no hay como antes, que era el que tenía, el que cursaba 3 años nada más de maestro, y luego estaba el licenciado que cursaba 5. Con el plan Bolonia se unificó todo y todos hacen 4 años. Entonces el profesorado, bueno, la persona, el estudiante, estudia sus 4 años de su carrera y luego tiene que hacer un máster de educación, que es de 1 año, obligatoriamente, para poder ser profesor. Una vez que tienes tus 4 años de la especialidad que sea, más el máster, entonces tienes que presentarte a oposiciones. En la oposición hay una serie de plazas en las cuales no solamente todos los que se presentan la sacan la plaza, sino que pues, si hay 10 plazas o 20 o 30 plazas, pues los 10 primeros cogen su plaza, le dan su destino y el resto se queda en una bolsa de trabajo. Esa bolsa, que se llama la bolsa de interino, en esa bolsa están baremados todos por orden de las puntuaciones que llevan, el baremo que tengan. Pues si tienes el máster de no sé qué, o además tienes título de no sé cuánta, o además tienes tal, en el examen que has sacado un 7 en las 3 pruebas, en fin, todo el conjunto ese se barema y se ordena. Y a partir de ahí, la consejería, cuando sale una plaza vacante, entonces va llamando. Lo que pasa es que aquí en Murcia lo hacemos todo de forma telemática. Es decir, la consejería publica las plazas y automáticamente ya se ponen en un portal educativo, en el portal educativo, y el profesor interino, el que ha aprobado sus oposiciones, o incluso el que no las ha aprobado, también está en la lista, ¿eh? Está en la lista, lo que pasa es que está pues, de los últimos. Y ese profesor elige el destino que quiere, a través telemáticamente lo elige, y luego ya le llega un mensaje diciendo si ha obtenido destino o no. Que obtiene destino va a su centro que le hayan dado destino, y si no lo obtiene el destino tiene que esperar hasta la siguiente convocatoria. Normalmente todas las semanas sacan convocatorias sobre todo para las sustituciones, un profesor que se pone malo, maestro, tienes que ir sustituyéndolo, y entonces eso está, todas las semanas va moviéndose. Algo que siempre he querido saber y nunca lo he preguntado, y esta es una ocasión pintada para hacerlo. Fíjate que si estás en Uruguay, por ejemplo, y concurrís a un liceo, un instituto del sur de Montevideo, de la capital, o concurrís a un instituto que está en la frontera con Brasil, al norte, nosotros llamamos departamentos, no provincias, por ejemplo en Rivera o en Artigas, un niño, un adolescente, en la mitad del curso cambia de instituto porque sus padres van a trabajar a 500 kilómetros, hay 500 kilómetros entre Montevideo y la frontera con Brasil, somos muy chicos, pero ese niño o adolescente no siente cambio ninguno. ¿Por qué? Porque en todos los institutos de Uruguay estudian los mismos libros en cada materia. O sea, estás estudiando geografía, matemáticas, lo que sea, y vas a otro instituto y están a la misma altura que están los anteriores. ¿En España es igual? ¿Estamos hablando de que los libros de texto son los mismos exactamente en un sitio que en mismo? otro? No, en España no ocurre, por desgracia eso no es así. Tenemos autonomía a todos los centros para elegir los libros de texto. Esa autonomía te la da el que van editoriales, distintas editoriales, hay muchas editoriales en España, y te ofrecen una serie de libros de texto. Los profesores analizan esos libros de texto y ven cuáles son los que más se adaptan al currículo oficial que la comunidad autónoma ha puesto. Entonces, hay editoriales que se adaptan al 100% y otros que no se adaptan tanto porque, como tú dices, ese mismo libro le sirve en Murcia y sirve en Aragón o sirve en
en Extremadura. Para la editorial le ofrecen ese tipo de libro a uno y a otro. Claro, los contenidos no llevan los mismos contenidos porque, como hemos dicho antes, cada comunidad autónoma tiene su propia autonomía educativa y decide en una parte muy pequeña, pero decide en una parte. Todos los contenidos de matemáticas son los mismos de toda España, los mínimos, pero luego hay una parte que Murcia se reserva y que coloca otros contenidos. En matemática a lo mejor no difiere mucho, pero en historia, en geografía, la geografía o la historia no es la misma, la historia de Murcia o la geografía que la de Extremadura y tal. Y entonces por eso hay una parte que se la guardan. Claro, el libro de texto hay muchos que lo llevan todo completo y otros no. De manera que los departamentos de lengua, el de matemática, el de física, deciden qué libro coger. Claro, con ese libro te vas a Asturias y no es el mismo, porque puede ser otra editorial distinta, aunque los contenidos mínimos son los mismos, ¿eh? Eso sí que es cierto, porque la normativa, la ley dice que tiene que haber unos contenidos mínimos. Lo que pasa es que una editorial te los pone de una forma y otra editorial te los pone de otra, pero al final es el mismo, ¿no? Podría casi servir el mismo libro. Pero hay una parte en la que no va a servir por esa razón, por la que te estoy diciendo. Ahora bien, Nicolás, como siempre en nuestro programa, apolíticamente hablando, en nuestro país también existió siempre, una materia que se llama, y a la que se le da muchísima importancia, que se llama educación cívica. Pero en esa materia, y donde nosotros aprendimos desde niños, desde adolescentes, a decir gracias, a decir con permiso, a decir por favor, en fin, a ser ciudadanos educados. En llegar a una casa donde hay un timbre y no darle patadas, puntapiés a la puerta para llamar a quien está dentro, sino eso también es educación, tocar el timbre para entrar. En España existe la materia de educación cívica. No, existió algo muy parecido, pero como ya he dicho, va cambiando la normativa. Y la normativa va cambiando, y uno de los escollos principales para no ponerse de acuerdo, bajo mi poco saber y entender, es precisamente esa materia. Ahora mismo tenemos aquí en España, se llama valores éticos, viene a ser lo mismo, valores éticos, y religión. Y ese es el principal escollo para no ponerse de acuerdo los partidos políticos. Porque unos partidos políticos dicen que la escuela tiene que ser totalmente laica, o sea, que la religión desaparezca totalmente de la escuela y que no aparezca para nada, y otros partidos políticos dicen que es muy importante la religión, porque la religión no es solamente enseñarte la doctrina de Jesús, sino también hay unos valores sencillos que la religión católica dice y que nuestra Biblia dice, y que todo eso, y que es importante también saberlo. Y entonces ese es el problema mayor que tenemos con esto. Los valores éticos se han aprovechado muchas veces comunidades autónomas para incluir en ese currículo de valores éticos adoctrinamiento. Puede ocurrir con lo que está ocurriendo en Cataluña, lo que ocurre en el País Vasco, lo que ocurre en otros sitios, que realmente lo que te hacen es adoctrinarte a través de esa materia en lo que le interesa a esa comunidad autónoma. Y eso a mí me parece fatal. Pues tendría que haber una materia, como tú dices, exclusivamente de valores. Quita la palabra ética si quieres, o ponle ético, ponle lo que quieras. Valores fundamentales, educación cívica, educación de todos los... social, educación moral, educación para la ciudadanía. O sea, es que estoy recordando todas las materias que han pasado por ahí y que siempre van, en teoría, dirigidas a eso. Pero luego al final se ponen cosas que adoctrinan y al final no es lo que se pretende con esa materia. Entre otras cosas, Nicolás, por ejemplo, cuando vamos al médico con mi esposa, cuando nos abren la puerta, decimos con su permiso, y muchísimas veces el médico de turno o la doctora de turno sonríe y dice lo tiene concedido, pero sonriendo, sí, como al no estar acostumbrado o acostumbrada a que la gente lo hiciera. Ahora bien, tengo entendido que en España también hay, por supuesto, institutos públicos, institutos privados y otros que se llaman concertados. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? Y si la educación o la enseñanza es diferente en unos y en otros. No, la enseñanza y la educación es exactamente la misma porque se rigen por el mismo currículo. Otra cosa es la forma de darlo, eso es distinto. Pero claro, también puede ocurrir
que en el Vega de Largo se esté dando una enseñanza con un mismo currículum de una manera y en el Alquipir, que está al lado, se está dando la misma enseñanza pero de otra forma. Es perfectamente, ¿no? Al final lo que se consigue es, lo que tenemos que conseguir es llevar al alumno a unos contenidos mínimos que son los que dice la normativa que tiene que tener. Y la diferencia entre esos tres pues está muy clara. El público es del Estado y está subvencionado íntegramente por el Estado. El privado es privado totalmente, aunque está sujeto a la normativa de las propias consejerías, pero es privado y no está subvencionado para nada. Se lo tienen que pagar los propios padres, pagan la enseñanza de sus hijos. Y luego está el concertado o privado concertado, que está subvencionado por la administración, por la consejería. Los privados concertados, hasta ahora, hasta hace muy poco, eran un poco más libres. Hoy en día, tuvimos una reunión hace poco, todos los institutos de la región, con la inspección, y los concertados también están sujetos, igual que los públicos, a la normativa, evidentemente a la normativa curricular del Estado y de la comunidad, pero también a los procesos internos, los programas internos que tenemos. Es decir, nosotros, por ejemplo, antes teníamos todo lo que es la gestión del centro, la llevábamos a través de un ordenador o de una máquina de escribir muy antiguamente ya, pero bueno, un ordenador, y el ordenador lo teníamos físicamente puesto allí en la mesa, ¿no? Hoy no, hoy todo lo trabajamos a través de la red, es decir, la Consejería de Educación en cualquier momento sabe los alumnos que tengo yo, las faltas que he puesto a los alumnos, las materias que están cursando los alumnos, todo lo saben ellos perfectamente, no tienen más que apretarle un botón y ya lo tienen todos los datos. Y los concertados, hasta hace poco, era voluntario estar metido en ese programa o no. Ya este curso, según nos dijeron el otro día en la inspección, es obligatorio para todo aquel que está subvencionado con dinero público, que esté metido en ese programa para que esté supervisado por la inspección, que me parece muy bien. Porque nosotros en la pública, el profesorado tiene que someterse, para poder estar trabajando en la pública, someterse a los mismos estudios que la concertada, al final los estudios son los mismos, pero luego a un proceso de unas oposiciones. Cosa que en la concertada no necesitan tener oposiciones. La concertada es, pues, porque me gustan más o porque tu currículum es mejor que el de aquel. Y te contrato a ti y no contrato a aquel. Como una empresa privada, más o menos, ¿no? Entonces, claro, eso al final, pues no lo puedes evitar, evidentemente están en su perfecto derecho, puesto que es una empresa, pero sí que esté sujeto a toda la normativa, igual que la pública. O sea que eso, lo que han hecho para este curso, me parece muy bien, que estén sujetos exactamente igual que nosotros. Las mismas inspecciones de educación, las mismas, porque es que antes los colegios concertados, digo antes, hace ya mucho tiempo, estaban un poco más de la mano de Dios, y los colegios públicos estábamos siempre con la mirada puesta en nosotros de la inspección, controlándote, haciéndote inspecciones, vamos a ver tus cuentas, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Y la concertada, pues se hacía menos, se hacía pero menos. Y ahora no, ahora ya con esta nueva normativa que le han puesto, pues vamos a ser todos iguales, que es lo que me parece más razonable, independientemente de que el profesorado sea de una manera, o sea, quiero decir, se contrate de una forma o se contrate de otra. Junto a la próxima pregunta, que creo que es muy importante para los televidentes, en primer lugar, muy escuetamente te cuento que en un momento dado dirigía el equipo de los juveniles de Seijín, que me dejaron gran recuerdo. Pero resulta que en ese equipo yo tenía 6 jugadores extranjeros, que inclusive apenas balbuceaban el español. Entonces, fíjate hasta dónde llegaba la diferencia que hacían unos y otros jugadores. Los españoles se cambiaban en un vestuario y los otros, por decisión propia, iban a otro vestuario. Hasta que un día cogí un mapa de ese país de donde venían esos jugadores, los llevé al vestuario, los junté absolutamente a todos y les conté a los españoles. Primero le pregunté a estos muchachos de qué pueblo eran de ese país, un país muy pobre, venían sin prácticamente enseñanza ninguna. Creo que les hice comprender a los españoles que lo que tenían que hacer era no aislarlos, todo lo contrario, ayudarlos, juntarlos, unirlos al grupo, porque ellos venían de una situación, digamos, espantosa, y entonces aquí lo que necesitaban era calor humano y no otra cosa. Entonces ustedes también reciben en el instituto
alumnos de diferentes etnias. ¿Cómo trabajan para que esos conflictos sociales se minimicen? Nosotros, digo por suerte porque somos un centro donde tenemos muchos alumnos inmigrantes, tenemos tanto marroquíes como de Hispanoamérica, Bolivia, Ecuador, tenemos búlgaros también, chinos, de Reino Unido también tenemos bastante, o sea, es un centro que tiene alumnos de todas, mayoritariamente son de Cejín, pero sí que es verdad que tenemos de todas las razas negras, chinas, razas, etnias y países distintos. Y por supuesto con culturas distintas. Cuando nos llegan a nosotros al centro, nosotros somos un centro que tenemos compensación educativa. Compensación educativa es que se trata de manera, al principio, de manera diferenciada los alumnos cuando vienen, y te explico por qué. Cuando viene un hispanoamericano, ese no se mete en compensatoria. ¿Por qué? Porque es un alumno normal y corriente, entiende el español, vendrá con un nivel mayor o menor, pero puede engancharse, ¿no? Junto, porque además la cultura es muy parecida y todo. Pero tenemos otros alumnos que nos vienen sin conocimiento de idioma ninguno. Concretamente, este año tenemos una chica marroquí, una criatura muy bonita, muy pequeñica, que parece de juguete prácticamente, y no sabe hablar nada español. Claro, la chiquilla está muy perdida. Entonces, lo que hacemos es, en primer lugar, la sacamos del mayor número de horas posibles para que aprenda español, es lo fundamental. Una vez que la chiquilla aprende español, ya se integra en su clase, en su curso, y están totalmente integrados. Pero lo primero que hacemos es trabajar un poco lo que es el idioma. Para eso, pues se saca de algunas materias en las que la chiquilla no entiende nada, no sé, en tecnología, por ejemplo, en sociales o en matemáticas. Pues es que lo que está diciendo el profesor yo no lo entiendo. Y le preparamos más bien lo que es la lengua española para que aprenda español. Una vez que aprendió español, ya pues se le integra, pero vamos, la integración es total en el centro. Y yo creo que en España, en Cejín, en Murcia, creo que también es igual, hay una integración plena y total, no hay una digregación, ni segregación, ni nada de, ni por etnias, ni por nada. En ese aspecto creo que hemos avanzado mucho en España. Ahora bien, usaste el vocablo tecnología, y ese sería siempre dentro de tu proverbial amabilidad, y ese sería un tema a tratar dentro de muy poco, las nuevas tecnologías. ¿En vuestro instituto abusan o no usan, o usan algo, las nuevas tecnologías? ¿Te refieres a los profesores, no? Con nuevas tecnologías, que ya hoy día ya no van ni con un... Sí. Van con un ordenador. Con la tablet, sobre todo la tablet o el móvil y tal. Exacto. Nosotros el año pasado solicitamos ser centro tecnológico, centro de nuevas tecnologías, y se nos concedió. Y este año vamos a comenzar a dar clase sin libro y sin papel. Todo a través de móvil, a través de pizarra digital y a través de tablet. Lo que pasa es que, como digo, es el primer año, vamos a comenzar y ahora mismo estamos en los primeros pasos, ¿no?, para conseguir al final que el alumno vaya con una tablet. Claro, es difícil porque no todos los alumnos tienen tablet, no todos los alumnos tienen móvil, la mayoría sí, pero... Y luego estamos ahora en una fase de formación, o sea, el profesorado se está formando para luego trasladarlo a sus clases, esa formación en las nuevas tecnologías, en las TIC. Entonces, eso por un lado este año, pero de aquí para atrás, ¿qué hemos estado haciendo? Bueno, pues nuestro centro tiene, todas las aulas tienen proyector, todas las aulas tienen ordenador, todas las aulas tienen los medios tecnológicos suficientes para poder dar sus clases de manera, no solamente con el libro, sino también con los medios, las TIC, ¿no? Luego tenemos también 3 aulas de informática, bien dotadas, con ordenadores donde pueden usarlo ya no solo las materias, que por su idiosincrasia no tienen más remedio que usarse, como son las tecnologías, las TIC, la informática, ¿no?, o las tecnologías y tal, que tienen necesariamente que usarlo, sino también en materias como lengua, o como matemática, o como sociales, que tienen a su disposición esa aula a una determinada hora para que puedan enseñarle a los alumnos que la vida, aparte del libro y aparte de la libreta, hay otro mundo, ¿no?, muy sofisticado y muy abundante, que estamos aprovechándonos de él. O sea que
Nuestro centro es un centro que ha usado y está usando las tecnologías desde que salieron, desde el primer momento. Poco a poco vamos avanzando a más. El reto será, al final, como hay centros, llamo yo de élite, centros concertados o centros privados, que ya van con todo digital. O sea, van con su tablet, se ha gastado los padres, no sé, 600, 700 o 900 euros, no sé lo que valdrá una tablet de esta buena, y con esas tablets van y ya todo lo llevan a través de la tablet, toda la enseñanza, todos los apuntes, todos los libros, todo va a través de eso. Eso para nosotros nos falta todavía algún tiempo, pero algún día seguro que llega. Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias. Siempre dependiendo de tu amabilidad, me gustaría dentro de 3 o 4 semanas seguir hablando de este tema acerca de la educación, porque nos quedaron un montón de preguntas en el tintero. ¿Sería posible? Por supuesto. Muy bien, te lo agradezco realmente de corazón. Hasta la semana que viene.